Está vía Zoom conectado. Muy buenas tardes, Gustavo Córdoba. ¿Cómo estás? Gracias por esta comunicación. Mariela, Karina, Jorgelina, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy. Hola. Bueno, muchas gracias. Igualmente, la verdad que muy automáticamente nos dijiste que sí. La verdad que queríamos charlar. Le decía a las chicas hoy, en la primera parte del programa, que yo leí tu informe, un gran trabajo que hicieron desde tu consultora, ¿no? Muy famosa también en el país. Y quería retuitear y escribir algo y no me salía qué, porque la verdad que quedé asombrada con las respuestas, ¿no? Del resultado tan impactante de la encuesta. Hablo inclusive de todos los datos importantes, pero sobre todo esta de que la gente por ahí no cree que existe el virus, que, o sea, interpela si la Tierra es redonda o no. La verdad que, bueno, fue muy amplio tu consulta, ¿no? Mira, de verdad el parámetro fue que vimos a mucha gente salir de sus casas a protestar por su libertad, por el rechazo a la cuarentena, en rechazo al gobierno, en rechazo a un montón de temas. Ujú. Y descartando que salían de la casa porque alguien les pagó para que salgan, lo cual es un absurdo, tratamos de identificar por qué, ¿no? Las motivaciones de por qué salieron de manera tan ruidosa, además, en la calle, asumiendo, digamos, como hipótesis de investigación que nos íbamos a encontrar con un panorama más acotado, más marginal, inferior en porcentajes, y la verdad es que nos sorprendimos muchísimo porque el juego que le propusimos a los encuestados fue tirarle frases que estaban instaladas en el inconsciente colectivo o en la comunicación diaria de cada uno de nosotros Ujú. y que la gente nos dijera cuán cerca se sentían de cada una de esas frases. Así fue como planteamos la frase que tiró el presidente Fernández: en la Argentina no existe la cuarentena, que el presidente Fernández la había planteado irónicamente, ¿no? Ujú. Fastidiado por el incumplimiento. Un 52% de argentinos se sintió cerca de esa frase. Después planteamos la idea de que cuarentena no te tenemos miedo, frase que inmortalizaran un grupo de esquiadores en las serranías de Ah, Chapelco sí, vimos. semanas atrás, que fue muy llamativo, ¿no? Sí. Y un 40% de argentinos estuvo de acuerdo con esa frase. Planteamos que el uso del barbijo y el distanciamiento social no eran efectivos para evitar el contagio y también con porcentajes superiores al 40 y al 30%, muchos argentinos estuvieron de acuerdo o cercanos a esa frase. Pero indudablemente que hubo dos que levantaron mucha polémica, que es que casi un 30 dijeran que el coronavirus no existe, que es un negocio de los médicos y de las farmacéuticas, y un 12% que dijeran que la Tierra es plana, lo Ujú. cual es todo un dato. A mí se me había ocurrido medirlo porque había visto una investigación en el diario Folia de San Pablo, en el cual ellos hicieron también una investigación similar y Ujú. detectaron que cerca del 10% de los brasileños creían que la Tierra era plana. Y tal vez. Y para Es una algunos. locura. A Bueno, ver, votaron a el Bolsonaro, con dato eso te digo todo. Bueno. El dato, fíjate que no es solamente que nos quedemos con el 12% que considera que la Tierra es plana, porque Ujú. hay en la Argentina además un 14% que han contestado que no saben si es plana, que no saben si es redonda, lo cual agrava aún el panorama porque deberíamos decir que uno de cada cuatro argentinos entienden que la Tierra es plana o que no saben que es redonda. Un cuarto de argentinos, estamos hablando de más de 15 millones de personas. ¿Hasta qué cantidad de encuestados en este gran estudio que hicieron esta vez? 1.200 como hacemos habitualmente, a veces un poco más, pero siempre alrededor de 1.200 casos, que es un 2,8% de error muestral, Ujú. con una muestra con representatividad en todas las provincias Ah, argentinas. Así importante. que te diría que es un estudio importante desde el punto de vista de lo representativo de la opinión de cada una de las provincias del país. Buenísimo. Marce. Ujú, sí. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Marce, qué gusto Bien, verte. bien, bien. La Qué verdad gusto que... escucharte porque no te veo. Ah, ¿no? Estamos ¿En pasando serio? imágenes. ¿No me ven? Ah, Sí, está. bueno, la verdad que es llamativo, sí, lo que Ahora sí. contestó la gente, ¿no?
Ahora esta encuesta es la primera vez que haces este tipo de encuestas, ¿no? Porque no, o sea, está lejos de lo político, digamos. No, al contrario, está muy, muy en Muy el corazón ligada, de lo ¿no? político. Lo que Ajá. pasa, a ver, yo entiendo a dónde querés ir. A Sí. mí me pasa, y supongo que les debe pasar a ustedes, que se ha popularizado mucho la herramienta de las encuestas. Y a ver, se ha democratizado tanto que hay muchísimas encuestas y eso está muy bueno. Ujú. Ahora, el problema es que todos preguntamos lo mismo o solemos preguntar básicamente las mismas cosas. Sí. Imagen presidencial, la Exacto. gestión, la imagen de los principales líderes Después políticos, la hiciste una de esas economía, los también. problemas. Ujú. Claro, Sí. nosotros hace un tiempo que veníamos pensando cómo hacemos para innovar, cómo hacemos para Ah, ahí. cambiar un poquito el ángulo de cómo accedemos a la opinión pública argentina. Y Ujú. hace un tiempito hicimos un estudio que se llamó Intolerancias Argentinas, Ujú. que rompió un poco el molde de lo tradicional, Es ¿no? otra Porque nos manera de metimos, encarar. claro, y le preguntamos a la gente si creían que el argentino era tolerante o intolerante. Salió un estudio muy bueno, está en nuestra página web, pueden consultar. Ujú. Después hicimos un estudio de medios muy fuerte, medios y fake news, que también dio mucho que hablar. Y en esta última oportunidad a mí se me ocurrió, viendo justamente a esa cantidad enorme de gente que salía, que Sí. veíamos por televisión, a ver cuál era la motivación. Y evidentemente, a ver, nos llevamos dos sorpresas, entre otras. Primero, detectar que eran muchísimos más de los que pensábamos, ¿no? Porque yo asumía que eran una minoría ruidosa y punto. Y segundo, que son muchísimos que tienen un pensamiento que está siendo muy afectado, porque en este momento estamos como consumiendo en exceso información, estamos como intoxicados con la No, información. sí. Y hay una notable producción de fake news, de mentiras, que impactan, digamos, en el consumo de noticias cotidiano de cada uno de nosotros. El problema es que la mayoría de la gente no tiene herramientas o elementos para distinguir Tal la cual. mentira de la verdad en un componente informativo, porque se trabaja con una inteligencia tal que cuando te plantean una fake news, está tan cerca de lo que vos crees que es verdad que la terminás validando. Está tan cerca de tu prejuicio que le terminás dando veracidad y lo terminás compartiendo con tus familiares, con tus amigos, con tus cercanías, ¿no? Entonces, es como que se potencian las mentiras y en esto me parece que es interesante. Yo tengo una amiga, una gran académica, Natalia Aruguete, que ha escrito un libro hace muy poquito con Ernesto Calvo, Fake News y otros encantos se llama el libro, recomendable. Ella sostiene en dividir lo que es la false news de las fake news, es decir, Ujú. noticias falsas de las noticias fabricadas falsas. Ujú. ¿Por qué? Porque la false news, le puede pasar a ustedes también en el medio, que les llega un contenido y les quema porque es una primicia y no la terminan de chequear y la mandan, ¿no? Eso sería una false news. La fake news Ah, es mira, está pasando cuando imágenes. es una mentira fabricada a A propósito propósito. para producir un daño político determinado, Tal cual. Ujú. ¿no? Ujú. Es decir, cuando hay un trabajo detrás, nosotros empezamos a ver fake news prácticamente hace 6 años en profundidad en la elección norteamericana, ¿no? De Ujú. presidente, la vimos también en la Ah, elección argentina de ujú. presidente del 2015, Ujú. y de ahí a esta parte dejó el terreno de las campañas electorales para pasar a ser algo cotidiano. Hoy el campo de batalla de las fake news son las redes sociales y los medios tradicionales. De hecho, ahí estaba viendo una estadística el otro día, no recuerdo la fuente, mal lo mío, pero establecía que el 60% del contenido que nosotros en general consumimos entre redes sociales y medios tradicionales es falso. Es falso, qué terrible. Cari. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Karina, ¿cómo andas? Pero muy bien. Siguiendo con el tema de las fake news, vos comentaste que hicieron un estudio. ¿Qué porcentaje de gente en la que ustedes encuestaron creen en esas fake news o no? Mucha, mucha, porque no te olvides además que hay un componente donde nadie te va a admitir tan fuertemente que consume y que retransmite mentiras, ¿no? ¿Y Claro. vos? Pero un 60% nos dijo que recibe contenido de ese tipo, 65%,
y solamente un 30% que lo transmite. Mentira, el 100% que recibe Claro. transmite. ¿Y Vos recibís algo en el WhatsApp y automáticamente Sí. lo compartís. ¿Y ustedes qué consejo darías hacia, sobre todo los comunicadores, que somos los primeros por ahí que retuiteamos esas cosas a veces, porque muchos no chequean? ¿Qué consejos a esa persona o ese comunicador le darían ustedes para tener en cuenta y estar alertas? Mira, Karina, yo no estoy en condiciones de dar ningún consejo. Primero porque este es un proceso que ha empezado recientemente. No sabemos cuándo ni cómo va a terminar. Sí sabemos que ha atravesado a todos de manera transversal. Fíjate que antes de la pandemia se estaba dando un fenómeno de traspaso de audiencias de medios tradicionales a medios digitales. La pandemia adelantó los tiempos de ese traspaso de audiencias y además ha generado en los medios tradicionales, sobre todo en los más grandes, un enorme problema de pautado, porque han dejado de recibir pauta de medios estatales y han dejado de recibir pauta también de las empresas privadas, porque con la crisis económica muchas empresas han decidido no pautar de la misma manera que pautaban antes. Eso ha generado en los dueños de los medios un gran problema, porque han tenido que endurecer su discurso periodístico para tratar de mantener audiencias cautivas. Esto es un fenómeno mundial, no solamente en la Argentina, pero en la Argentina yo les voy a dar un ejemplo. Sin entrar a considerar la calidad periodística de Nelson Castro versus la de Wiñaski, que para mí Nelson Castro es un gran periodista, TN tiene un problema, porque cada vez que lo pone a Wiñaski, duplica el rating de audiencia respecto de Nelson Castro. Por ende, ¿a quién le dan más pantalla? A Wiñaski y no a Nelson Castro, está claro. El problema es la calidad periodística que redunda de esa estrategia comercial. Ese es el problema que hoy tienen los grandes medios. Su discurso llega solamente a una parte y a veces, yo diría muchas, y sobre todo en esta última parte, casi siempre, esos medios terminan, por una cuestión de estrategia comercial, forzando las noticias, abusando del clickbait, es decir, poner un titular que no tiene nada que ver con el contenido de la nota para que sea como una especie de cazabobos para que hagamos clic, por eso se llama clickbait. Abusan de eso y generan también una enorme confusión. De hecho, yo creo que hoy estamos sobreinformados básicamente porque no sabemos en quién confiar y no tenemos herramientas que nos permitan distinguir una cosa de otra, contenido verídico de contenido falso. El dilema es que tampoco los estados tienen herramientas para controlar esto, ya que las redes sociales propiamente no se autocontrolan. Ya estamos viendo los escándalos que han habido en Facebook, que han habido en distintas redes sociales, porque déjenme decirles algo. Todo lo que nosotros creemos que es gratis de una red social es mentira. Lo pagamos con nuestros datos. Es decir, eso cuando decimos, no, mi voto es secreto, mentira. Vos si estás en una red social hoy le estás dando absolutamente tus datos de movimiento, a dónde comprás, cuánto comprás, qué te gusta, qué no te gusta, qué artículos consumís, qué no. Digo, es tremenda la cantidad de información que damos en función de estar en las redes sociales. Así que yo diría que una cuestión crítica es que los estados debieran actualizarse y coordinar con otros estados una normativa común para hacer frente a toda esta pérdida de poder de los ciudadanos. Claro. Jorgelina. Hola, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorgelina? Bien, bien. Yo te quería preguntar con respecto a esta última encuesta que realizaste. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Y el rango de edades, más o menos, de la gente a la que se encuestó. Mira, el rango de edad es de 16 a 75 años, que es la edad de las personas que están en condiciones de votar. Me sorprendió todo. Sí. Pero una conclusión así, como para que tú, muy tuya, mira, digamos. A nivel coyuntura política, el gobierno ha seguido bajando su nivel de adhesión, a pesar de que lo tenemos todavía con un 53% de aprobación. Mes a mes está perdiendo aire y está claro que hay un tema central. Hay una mayoría de argentinos que cree que el país va en la dirección incorrecta, casi un 50% contra un 34% que cree que va en la dirección correcta. Esto significa ni más ni menos que la gente no termina de entender el rumbo que le quiere dar el gobierno a la Argentina. Fíjate que
al comienzo de la cuarentena el gobierno tenía niveles de adhesión inéditos, Sí. altísimos, Sí, y los muy fue perdiendo altos. con el paso del tiempo. Ujú. Ahora bien, lo otro que me sorprendió mucho, bueno, fue esto de los terraplanistas. Yo no pensé jamás que iba a superar el 1 o el 2%, el error muestral de la encuesta. Tener un 12% te diría, y ese 25% que se conforma con los que no saben, 61%. es una verdadera locura. ¿Y a No, qué le, es le lo otro acreditas que, vos ese tipo de respuestas? ¿Por qué pensás que la gente respondió así? Porque la fake news, la ignorancia, el nivel educativo bajo genera la baja edad, generan Claro. también momentos muy difíciles, ¿no? Y el desinterés. Esto muestra, a ver, la crisis del sistema educativo, un ataque de los fabricantes de fake news al sistema científico, al sistema de creencias científico. Está pasando en todo el mundo, ¿eh? No es de Sí. acá únicamente. Ujú. No es porque el gobierno de Alberto sea un gobierno de científicos, no es por eso. Está pasando en todo el mundo. Ujú. Eh, Me parece que eso es lo suficientemente fuerte como para entender que las fake news no son un fenómeno pasajero, que no son neutros, que tienen impactos y consecuencias realmente negativas. De hecho, la idea de una grieta que nos divide y que es muy cómoda porque nos resuelve prácticamente todo, las fake news le caen como anillo al dedo. Los fabricantes de fake news son felices cuanto más agrietados estamos. Total. Son Claro. felices porque tienen una dinámica de antinomias y de antagonismo que les Ujú. permite seguir subsistiendo y ganar enorme cantidad de dinero, a costa nuestra, a Vos costa sabés. de nuestros enojos, a costa Sí. de nuestra división. El dilema es que la dirigencia política argentina y mundial improvisan tanto en esta materia, tienen tan poco conocimiento, se dejan atrapar fácilmente por la fake news y la grieta, que al final terminamos todos metidos en la misma cuestión, ¿no? Todos, si vos, a ver, Quiero preguntar. discutís algo de Cambiemos, te dicen kirchnerista. Sí. O si discutís algo del gobierno, te dicen macrista. Bueno, Sí, tal pero Pero cual. no hay Sí. punto intermedio para esa No, discusión. No, Gustavo, viste que vos decís, al principio el gobierno nacional, al principio de la pandemia, tenía una gran aprobación, inclusive todas las tapas de los diarios salieron con el mismo discurso, unidos, bla, 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 bla. Eso duró 15 días. No te, yo lo que veo, ¿no? Es que hay un gran trabajo de los medios corporativos contra este gobierno nacional que instalan temas en vivo y en directo, te instalan fake news. O sea, todo el tiempo te están mintiendo, te instalan con fotos que no son reales. O sea, te hablo de los medios grandes de comunicación que la gente obviamente tiene llegada. Y eso se nota que da, o sea, y lo hacen adrede, no lo hacen sin querer. O sea, está todo pensado para desgastar a un gobierno nacional. Y la gente no tiene esa información o esa formación por ahí. Fíjate, te doy un ejemplo. En Misiones, por ejemplo, al principio de la pandemia, opositores y oficialistas, todos se unieron con el mismo discurso, los medios de comunicación también. Yo no escuché ningún medio de comunicación que diga no salgan, rompan la cuarentena, al contrario. Pero es muy grande el poder que tienen los grandes medios de comunicación que te mienten todo el tiempo, que te instalan y la gente que está en su casa repite y cree. Creo que justamente es la respuesta de lo que te dieron mucha gente, muchos argentinos, de este tema de cómo incide también lo que vos lees y qué consumís en los medios de comunicación. Déjame ir a una etapa un poco más inclusiva de lo que vos decís, que coincido, pero parcialmente coincido. Me encantaría un mate de Karina. Todas tenemos Yo mates te acá. digo, el problema hoy es que salgamos de Argentina. Vuelvo a insistir que la pandemia es mundial, la crisis es mundial. Hoy el mundo está viendo el rebrote que viene mucho más duro que el brote inicial. Eso es grave. Inglaterra está prendida a fuego, España está prendida a fuego, Madrid hoy es un escándalo. Australia. Yo lo que creo es lo siguiente. Creo que la improvisación, el no saber qué hacer, el no tener idea de lo que es la gestión del riesgo, el no tener idea de lo que es la comunicación de crisis o la comunicación de riesgos, nos ha puesto como humanidad, como sociedad mundial,
en una situación total de desamparo. Además, lo que vos decís de los medios, agregale la falta de coordinación de los gobiernos, agregale la falta de coordinación dentro de un país de toda la dirigencia. Vamos a analizar. El gobierno dice una cosa, el gobierno nacional, después tenés gobiernos provinciales que dicen otra, gobiernos locales que dicen otra, tenés los canales de televisión que dicen otra cosa, los canales nacionales dicen otra cosa. Entonces se te arma un lío en la cabeza que finalmente lo que le llega a la persona que está viendo o consumiendo información es decirle, pero se van todos al diablo, hago la mía. Le perdió el miedo al contagio, que es lo peor que nos podía pasar. Pero por el nivel de improvisación, por el no saber qué hacer. Pero aparte de una pandemia desconocida, un virus desconocido que al mundo le sorprendió, ¿no? Pero además, mira, ya llevamos unos cuantos días de esto y no aprendimos nada. Digo, fíjate, al principio la cosa no era cuarentena dura para todo el mundo, porque estaban contagiados los porteños nomás. Hoy, que el interior del país tiene una cuarentena, tiene una situación durísima, y debiéramos ir a una cuarentena dura en el interior, no podemos. ¿Por qué? Porque la gente ya le perdió el miedo al contagio, le perdió el respeto al coronavirus, y le perdió credibilidad, y perdió credibilidad en la palabra de la dirigencia política, de toda la dirigencia. Entonces, tenemos que reflexionar un poco, porque en realidad la situación es muy grave. No estamos exentos de tener un rebrote como le ha pasado a Europa y a Estados Unidos. Seguro que no. Y eso nos va a pasar. Digo, y si no aprendemos de nuestros errores, ¿de qué vamos a aprender? Aparte tenemos el diario del lunes, tenemos que aprovechar eso. Y no lo estamos sabiendo aprovechar. Déjenme decirles que espero, y es mi aspiración, que el día que esto termine, que ojalá sea rápido, sea pronto, tengo mis dudas, hasta abril, mayo, que va a estar la vacuna aplicada masivamente para todos, en 2 ocasiones al menos para cada uno. Tenemos que tener muchísima paciencia. En lugar de agitar el parche y jugar a la grieta, debiéramos encontrar un espacio de consensos mínimos, pero de consensos al fin, que nos permitan afrontar de una manera distinta el paso de hoy hasta el día que tengamos la vacuna. Gustavo. Fíjense qué interesante, en nuestra encuesta nosotros detectamos que la agenda ciudadana pasa por el desempleo, la pobreza, la educación, la salud y la inseguridad. Son los 5 temas más importantes. Díganme ustedes, ¿en qué parte de la dirigencia política están reconociendo esa agenda? Hoy la dirigencia política y los grandes medios hablan de las elecciones presidenciales del 2023. Están diciendo Larreta tiene un gran perfil para ser presidente. Patricia Bullrich ha dicho hace poquitos días atrás, el PRO está listo para hacerse cargo del gobierno en el 2021. ¿De qué estamos hablando? Sí, no, están increíble. en campaña en plena pandemia. Claro. En relación a eso, justamente te quería preguntar, ¿cómo está, y que tiene que ver mucho con la pandemia, ¿no? La relación, la imagen del presidente Fernández hoy en día en la Argentina, y Misiones también dentro de todo el territorio nacional? De Misiones no tengo datos, más allá de que supongo que le corresponden las generales de la ley. El gobierno está atravesando momentos difíciles, sobre todo porque entiendo tiene por ahí una metodología de no explicar demasiado sus proyectos. Entonces tira, espera que todos sepamos todo, y después se enoja cuando tiene que volver para atrás con los proyectos. Digo, el tema Vicentín, personalmente yo estoy de acuerdo con la intervención, estaba de acuerdo, pero el gobierno trabajó tan mal. Miren, ni siquiera estaba enterado el ministro de Agricultura del gobierno nacional del proyecto. No trabajaron los consensos previos, no trabajaron con los sectores que estaban más involucrados, por ejemplo, los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, los peronismos más moderados de todos esos sectores provinciales. Digo, el gobierno por ahí equivoca y confunde algunas cuestiones de climas de opinión, y ahí me parece que radica uno de los más grandes dilemas de este gobierno, en darle el formato comunicacional a sus decisiones políticas, lo cual no significa tener problemas comunicacionales. Totalmente. Porque en el fondo son problemas políticos, porque no se puede separar. Sí, uno yo de cuestiono eso, que faltan más dirigentes políticos a este gobierno nacional, dirigentes políticos que salgan a debatir política y defender las políticas que toma
como decisión este gobierno nacional, que por ahí antes se veía, ¿no? O si no, es como que el gobierno tiene que salir a aclarar todo el tiempo de todas las medidas que se hicieron, aclarar lo que es mentira, como que va detrás de lo que la oposición instala porque tiene el gran poder de los medios, o sea, la pandemia la también, pandemia. que los Miren, afectó. más que el poder de los medios, más que el poder de la oposición, yo creo que la clave está en el contexto. El contexto en el cual nosotros vivimos hoy tiene mucho que ver. Yo creo que el gobierno cree tener supremacía sobre el contexto, cree que la política manda al contexto, que es factible derrotar el contexto y hacerlo retroceder. En realidad es exactamente al revés. La jerarquía del contexto sobre la política es total. Entonces, ¿cuál es el problema del gobierno? Que no entiende el contexto. Cambió el contexto. Su gobierno fue pensado para un momento y para un contexto totalmente distinto al que estamos hoy. Totalmente. Sí, sí, sí. Afecta Todas las mucho. bases sobre las cuales el gobierno pensó sus políticas fueron para un contexto que hoy ya no existe más. Sí. Pero fíjate, ahora trabajaron y presentaron el presupuesto 2021 y los grandes medios no hablan de eso, ¿no? ¿Viste? Hablar del Se saldó una El deuda que gobierno dejó. propio. Claro, por eso El el tema de la gobierno. deuda. Sí, No sí, habla de sí. eso. Por eso, a eso voy. Es como que el gobierno El no gobierno, habla de mirá. eso, habla en una conferencia y después como que sus dirigentes o sus funcionarios nos salen a explicar y a llenarte de información de lo que se está haciendo. Yo también cuestiono eso, me parece un error. No, pero a ver, vamos a ser justos en un tema. Muchos salen. El problema es la narrativa, ¿no? ¿Cómo vos contás desde un mito de gobierno entendible, con palabras que la mayoría de la población entienda, las decisiones estratégicas del gobierno? No hay nadie que coordine, no hay nadie que distribuya un poquito, che, vos habla de esto, vos habla de esto, tenés que decir esto. sí, Alguien sí, que le cierto. escriba de manera consistente al presidente argumentos, Sí, porque el presidente por ahí centraliza hace todo. una buena entrevista, hace una buena entrevista en TN, pero después tiene 29 errores consecutivos. Totalmente. Entonces no alcanza con eso, para mí, y vamos a aprovechar que no nos está escuchando nadie, Está como solo. Sí. el problema es que el gobierno prescinde de toda la modernidad comunicación, de todas las herramientas que hoy tiene Eso siempre a le partir de faltó. las redes Eso sociales, siempre le faltó la al peronismo. segmentación. Pero no es, a ver, Sí, es cierto. hay muchos peronismos que están modernizados al Big Data, a la comunicación digital. El problema es, Hay muchos que no creen. vos sos gobierno nacional y tenés que defender tus decisiones de todas las formas posibles. Digo, no es solamente, digamos, con los medios tradicionales que vos vas a defender tu gobierno. Hoy tenés Totalmente. que trabajar día a día. Tenés que tener un equipo para TikTok, tenés que tener un equipo para Instagram, tenés que tener un equipo para tal Facebook, cual. otro para Lamentablemente. Twitter. Sí. Digo, diseñadores gráficos específicos para cada una de las redes. El contenido es el que manda hoy. Y yo no sé si el gobierno está trabajando fuertemente los contenidos. Por ahí Es no cierto. cree mucho en eso tampoco, evidentemente. No. Bueno. Gustavo Córdoba, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Así que seguimos tus estudios en tu página web. ¿Cómo era tu página web? Recordanos. Suban. Con Z y B larga, Subán Córdoba. Perfecto. Bueno, Ojo. vamos a estudiar un poco más. Muchas gracias y bueno, saludos desde Misiones.